Pues hemos llegado a otro video en el cual estamos ocupando nuevamente resina epóxica. Y este proyecto en sí va a ser decoración para la pared, pero este proyecto es el que me está ayudando a practicar, ya que tengo planeado hacer una barra para la isla de mi cocina y la resina epóxica va a brillar por la noche. Así que este proyecto me ayudará a aprender a cómo ocupar esta resina, y si tengo que modificar algo, este va a ser un buen proyecto para practicar. Así que si te interesa saber cómo lo hago, te invito a que veas este video. Y si te diste cuenta, lo primero que hice fue colocar los dos recipientes de resina en agua caliente, ya que esta solución es más viscosa, así que me será más fácil maniobrarla si la caliento un poco. Y lo que estoy haciendo en estos momentos es cortar unas piezas para poder crear un molde, y estoy ocupando melamina de media pulgada, es el material que tenía. Y pues las medidas van a depender mucho de acuerdo a la pieza que tú vas a usar. Yo estoy ocupando esta pieza de maple, es la que conseguí, es conocida como maple o arce. Y este es el molde que voy a crear. Y me he dado cuenta que algunas personas ocupan una cera y se la aplican al molde, de esta manera la resina epóxica no se va a pegar. Otras personas ocupan esta cinta roja que es conocida como Tack Tape, hay de varias marcas y es la que voy a ocupar, ya que en el proyecto pasado tuve muy buena experiencia con esta. Simplemente lo que voy a hacer es colocar unos clavos, puedes ocupar tornillos. Y en esta ocasión voy a ocupar silicón en todas las uniones, de esta manera la resina epóxica no tendrá por dónde salirse del molde, ya que en el proyecto pasado tuve ese problema y pues sí tuve algunos percances con la mesa de trabajo, así que vale la pena aplicarle este tipo de silicón. Encontré este tornillo que está un poco chueco y es el que me va a ayudar a batir la mezcla, la resina, y una vez que el silicón haya secado, entonces ahora sí podemos colocar nuestra pieza, nuestra madera. Honestamente esta madera cuando la vi en la tienda me gustó mucho, por eso decidí comprarla. Y lo que voy a hacer es colocar unas prensas para que pues no se nos mueva y hagamos mucha presión contra la mesa. Y nuevamente estoy ocupando la marca Ecopoxy, quienes son los patrocinadores de este video. Este kit, que es el que va a ser fosforescente, ya viene preparado de esta manera. Se ocupa 4 de resina por 1 de catalizador. Y es el que nuevamente va a brillar por la noche, aunque me han comentado que algunas personas compran pigmento fotoluminiscente o fosforescente y es la que le aplican a la resina que están ocupando. Esto es en México, las personas que me han dado esos tips son de México. Y si se dieron cuenta, coloqué estas dos pequeñas piezas de melamina en las orillas, ya que al final cuando toda la resina haya secado, no se va a notar una pequeña línea, una pequeña capa de diferente color. Esta es la mezcla que estoy ocupando y hay algunas empresas que ocupan esta mezcla para hacer letreros o por ejemplo lo colocan en el piso, se puede aplicar con una brocha y de esta manera en algunos edificios en la noche o cuando no hay luz, esta va a brillar y va a ser más fácil de encontrar las salidas de emergencia. Entonces pues no nada más se ocupan este tipo de proyectos. Y así es como se ve, es una capa muy delgada, así que va a secar muy rápido. Y la forma en que se carga esta resina epóxica, ya sea con la luz natural o la luz artificial. Así que nuevamente este proyecto es el que me va a ayudar a saber cómo va a funcionar, si es que necesito colocar una luz LED en la parte de abajo o quizá no la necesite. Así que nuevamente este es para practicar. Y aunque secó en un par de horas, lo dejé toda la noche para que secara mejor. Y ahora para sacar cuántos litros necesitamos de resina, esta es la fórmula que necesitamos. Así que pues si quieres ponle pausa. Y recuerda de seguir las instrucciones de la resina que estás ocupando. Esta que estoy ocupando me dice que sea 2 de resina por 1 de catalizador. De esta manera va a ser sólido. Si lo hago 1 por 1, entonces va a ser elástico. Así que lo que yo necesito es algo sólido. Voy a ocupar 2 tonos. Estos son los pigmentos que estoy ocupando, ya que quiero que se vean 2 tonos.
No que se mezclen completamente, pero quiero 2 tonos. Así que pues nuevamente nada me dice qué tanto de pigmento necesito, así que ahorita lo que estoy haciendo es practicar. Y aquí es donde me di cuenta que ninguno de los 2 colores se nota, así que pues voy a aplicarle un poco más de el pigmento y ahora sí se ve mejor. Y recuerda que el soplete es para quitarle las burbujas que se están creando, pero solo cuando estás ocupando resina epóxica. Si estás ocupando resina de poliéster, entonces eso es peligroso. Tengo entendido que lo que tienes que hacer es aplicarle un aditamento a la resina y este es el que va a hacer que pues no se generen las burbujas. Es lo que tengo entendido. Y bueno, pues esa parte no hubo necesidad de explicar qué era lo que estaba haciendo. Y aquí lo que voy a hacer es ocupar el sistema de Craig. Tengo unos aditamentos de la marca Fastcap que son los que me van a ayudar a colgar este cuadro, pero pues tú puedes ocupar cualquier otro tipo. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Instagram, donde también intento poner otro tipo de contenido, no nada más lo que ves aquí en YouTube. Así que pues te invito a que me sigas también en redes sociales como Instagram. Si piensas que este video vale la pena compartirlo, eso me ayudaría mucho, ya que pues otras personas pueden saber de este canal. Ahora lo que voy a hacer es pegar estas uniones. Estoy ocupando el pegamento 2P10, el cual pues seca en segundos. Y ahora pues también lo que voy a hacer es aplicarle la cera. Este es como una cera, es de la marca Osmo, es el que ocupé en el tutorial pasado, el cual pues me gusta la forma en que se aplica, muy fácil de aplicarlo. Y es lo que pues voy a hacer. Dime qué piensas también. ¿Te gusta más con el marco o sin el marco?
Honestamente sí me gustó el resultado de esta pieza, incluso hasta me recuerda cuando vivía en la Riviera Maya. Esto fue todo, este es el video, espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor dale like, dale compartir, no te olvides de suscribirte a mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Gracias.